Cuando fue nombrado miembro del Salón de la Fama de los escritores de canciones, los compositores de canciones, Cohen dijo: traté de empujar el aleluya profundamente en el mundo secular, en el mundo lego, en el mundo no religioso, en el mundo ordinario. Quería indicar que aleluya puede venir de cosas que no tienen nada que ver con la religión. Cuéntame una canción, Aleluya, de Leonard Cohen. Primero, tengo que aclarar una cosa. Yo escucho a Leonard Cohen desde hace muchísimos años. Casi recuerdo el día que oí la primera vez un disco de Leonard Cohen. Creo que fuera su segundo disco, cuando oí Birds on a Wire. Dije, eso es un cantautor. Y desde entonces y hasta el día de su muerte he sido fan de la música de Leonard Cohen. Hay discos de él como The Future que verdaderamente siento que reescribieron lo que se puede hacer con la música y sobre todo con las letras, porque Leonard Cohen es un enorme poeta. Una de mis tragedias musicales es que no fui al último concierto que dio en Europa, en España, Leonard Cohen, por estar trabajando en la Semana Negra. Me perdí a Leonard Cohen, a Tom Waits y a B.B. King por estar trabajando en la Semana Negra. 3 conciertos en España a los que podía haber ido, pero que coincidían en fechas con la Semana Negra. Así soy yo de leal a lo que hay que ser leal. No es mi canción favorita de Leonard Cohen, ni de lejos Hallelujah. Prefiero Closing Time o prefiero The Future mismo, Democracy, Like a Bird on a Wire, Chelsea Hotel, pero es la que más se conoce de él en la actualidad. Se dice que escribió más de 150 borradores de diferentes versos y versiones de la canción, que se tardó 5 años en escribirla. Y él cuenta cómo realmente sufría para escribir una canción. No era como Bob Dylan, que se sentaba y no sabía cómo le salían las canciones, ¿no? No sé cómo lo hace, no sé cuál es el mecanismo de Tom Waits. Pero Leonard Cohen de veras sufría con cada una de sus canciones. Pero él habló de como la canción se llama Aleluya, Aleluya, alabado sea el Señor. Se ha hablado mucho de las tendencias religiosas de Leonard Cohen. Leonard Cohen era judío y asumió el judaísmo como una forma de elevación espiritual hasta que se sintió que no era suficiente. Llegó a estar en la cienciología y en Famous Blue Raincoat, la canción Famous Blue Raincoat, creo, le escribía a alguien si había sido limpiado o cleared, que es lo que se supone que te hacía la cienciología, que en realidad lo único que te limpia es el bolsillo y la cuenta de banco. Después se embarcó en una ruta de budismo zen, donde se metió en un monasterio donde durante muchísimos años cocinaba para los hermanos en el monasterio zen. Y cuando salió un día al aire fresco, descubrió que su agente lo había dejado en la calle, le había robado todo el dinero que había ganado con sus maravillosos discos y canciones, y tuvo que volver a trabajar, tuvo que volver a cantar, cosa que hizo hasta el último día de su vida. Su último disco, hay partes que están grabadas sentado en su casa con problemas de espalda. Entonces, una canción que se llama Aleluya, para alguien que tuvo esta pasión por un encuentro espiritual que puedes tener a través de la música y a través del arte, a través de lo más sencillo del arte, y siendo un gran artista como él, yo nunca lo he entendido. Pero esa era la búsqueda espiritual de Leonard Cohen, y entonces él dejó muy claro en esto respecto a esta canción. El mundo está lleno de conflictos y lleno de cosas que no se pueden reconciliar, pero hay momentos en que podemos reconciliar y abrazar todo este lío. Y eso es lo que quiero decir con Aleluya. No tiene nada que ver. Cuando fue nombrado miembro del Salón de la Fama de los escritores de canciones, los compositores de canciones, Cohen dijo: traté de empujar el Aleluya profundamente en el mundo secular, en el mundo lego, en el mundo no religioso, en el mundo ordinario. Quería indicar que Aleluya puede venir de cosas que no tienen nada que ver con la religión. En otra ocasión dijo, en una respuesta a Un Mundo Caótico, resumió la filosofía de la canción diciendo:
Uno mira a su alrededor y ve un mundo al que no se le puede encontrar sentido. O levantas el puño o gritas aleluya. Trato de hacer ambos. Y, decía él, nadie domina el amor, uno debe rendirse y entregarse. Esa es la base de lo que vamos a oír, lo que vamos a ver. No tiene nada que ver con la religión, entonces, por mucho que haya quien así lo quiera ver. Curiosísimamente hay que tener aquí a Leonard Cohen. Esto fue después de salir del monasterio Zen, monasterio budista. El disco no lo querían sacar en Estados Unidos. Esto es historia de todas las grandes canciones. Siempre hay un imbécil ejecutivo en Estados Unidos que dice, no, no lo sacamos. Y luego resulta que metió la pata hasta el lóbulo a la oreja. El disco salió en 1983, 1984, y el primero que reconoció la canción como una obra maestra fue Bob Dylan. Estos son los últimos conciertos de Leonard Cohen, y en esta está concretamente cantando Aleluya. Lo sé porque lo he visto. Fue Bob Dylan el que le dijo, pero esto es genial. Los grandes compositores a ese nivel son Bob Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits y Rodney Crawford. Rodney Crawford acaba de sacar un disco maravilloso. Rodney Crawford. Ay. Rodney Crowell, Dios mío, se me van los nombres. Y estoy oyendo estos días a Rodney Crowell por su último disco, tiene como 70 y tantos años. El último disco es maravilloso. Son los 4 grandes. Y le dijo Dylan, esto es una maravilla. Tenía razón, como suele tenerla. Hay un punto en concreto de la canción que yo quiero mencionar y que dice, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. Y es que, demostrando su manejo de la música, esto tiene un gran significado. Bueno, vamos a verlo cuando lo traduzcamos. Pero esto es lo que nos dice la canción y llegaremos a ello. Dice, he oído que había un acorde secreto que tocó David, el rey David de los judíos en la Biblia, sí, y que le agradó al Señor. Pero a ti no te importa mucho la música, ¿verdad? Va así, la cuarta, la quinta, la caída menor, el ascenso mayor, el rey desconcertado componiendo Aleluya. Se supone que Aleluya fue escrito por el rey David. Lo que me encanta de esto es que efectivamente, cuando vas cantando esto, supongamos que estás, no sé, en La. Tocas la cuarta, que es Re. Es decir, la cuarta armonía a partir de La mayor. Cuarta. Vas a la cuarta, Re. Vas a la quinta, Mi. Luego a la sexta disminuida, un Fa sostenido menor para caer nuevamente en la cuarta. La quinta, la cuarta, la quinta, la caída menor a la sexta menor, el ascenso mayor nuevamente a la cuarta, el rey desconcertado componiendo Aleluya. Y cada vez que alguien me ha dicho, oye, ¿cómo se toca esta canción? Le digo, como dice la canción. Tú la tocas como dice la canción. Aquí viene la parte de Aleluya, Aleluya, Aleluya. Lo repite numerosas ocasiones. Tu fe era fuerte, pero necesitabas pruebas. No está hablando de religión, sino de amor. La viste bañándose en el techo. Su belleza y la luz de la luna la derrocaron. A mí siempre me ha dado la idea de encontrar tal belleza, y a veces me pasa en el arte, en las artes plásticas, que las circunstancias en las que la ves la bajan de ser algo lejano como un rey o una reina, la derrocan para ponerla en tus manos, para decir, mira, este arte, esta canción, este cuadro, esta escultura,
esta película puede ser mía, porque ya la he bajado de la idealización. Esta es la interpretación de Mauricio, no me hagan caso. Te ató a una silla de la cocina, que nos habla de una entrega absoluta. Rompió tu trono y te cortó el pelo. Nuevamente aquí hay una relación. Aunque no se refiere a la religión, la imagen es claramente bíblica. A quien le cortaron el pelo en la Biblia y lo volvieron débil, a Sansón. Dalila le corta el pelo a Sansón y este pierde su fuerza. Pero aquí se está entregando voluntariamente el amante a la amada para que te ate una silla de la cocina, rompa tu trono, te corte el pelo y lo único que pueda salir de tus labios sea aleluya. Si alguna vez has tenido una experiencia romántica así, qué bueno. Hice lo mejor que pude, no fue mucho. No podía sentir, así que intenté tocar. He dicho la verdad, no vine a engañarte. Entre cada uno de estos versos, por supuesto, está ese aleluya que funciona muy bien pese a la repetición. Y hay pocas canciones que yo conozco donde la repetición así no es molesta o no se siente repetitiva, sino que se siente que apuntala el mensaje definitivo de la canción, que termina así. Y aunque todo salió mal, que es lo que nos pasa generalmente en el amor a todos, a la larga, de cuando en cuando sale algo bien, pero la mayoría de las veces, aunque todo salió mal, me pondré de pie ante el Señor de la canción, sin nada en mi lengua más que aleluya. Porque, por más que haya fracasado aquel amor al que amé a destiempo, como decía también Renato Leduc, lo recordaré con cariño y diré aleluya, porque los buenos recuerdos que nos dejan las relaciones no deberían ser opacados por los malos recuerdos del final de las relaciones, o al menos así lo interpreto yo. Y esto es para mí el aleluya del enorme y siempre echado de menos Leonard Cohen.